Capítulo 4, cuarta parte. Septimus Severus. El quinto de los 10 perseguidores fue el emperador desde el año 193 hasta el año 211 después de Cristo. Fue al principio amigo de los cristianos. Había cristianos entre los domésticos de su casa. Tanto el enfermero como el maestro de su hijo Caracalla eran cristianos y siempre trató con peculiar distinción a varias personas de ambos sexos que habían abrazado la nueva religión. Sin embargo, no debe suponerse que el propio Severus estuviera inclinado a convertirse en cristiano. Al descubrir que el número de cristianos rápidamente estaba aumentando, emitió un edicto en el año 202 después de Cristo, prohibiendo a cualquier cuerpo a partir de entonces de adoptar la nueva religión. Esto, sin embargo, no prohibió a los que ya eran cristianos permanecer así. Con el propósito de controlar la propagación de la nueva religión, prohibió cualquier cambio adicional de la antigua a la nueva. Sin embargo, el resultado del edicto fue indirectamente aumentar las penurias de los cristianos bajo las ya leyes existentes. Esta fue la medida de la persecución por Septimus Severus, pero hay otro lado de la historia de Severus, que cuando se compara con esto muestra que es solo por un severo tramo de lenguaje, sino de imaginación, que los cristianos podrían ser contados como ser perseguidos por él. Fue a través de una guerra civil triangular que Septimus Severus aseguró el poder imperial. Él era comandante de las tropas de la frontera iliria y estaba en Panonia. Pescennius Niger era el comandante de las tropas de Siria. Clodius Albinus fue gobernador de Gran Bretaña. Las tropas de Níger lo proclamaron emperador y las tropas de Severus hicieron lo mismo por él. Severus tenía la ventaja de ser más cercano a Roma. Se apresuró a ir a Italia con su ejército y fue reconocido por el Senado como emperador legítimo. La guerra siguió inmediatamente entre Severus y Níger. Níger fue derrotado en 2 enfrentamientos y asesinado. Mientras la contienda con Níger fue incierta, Severus fingió la mayor amistad por Albino, otorgándole el título de César. Le envió una carta en la que lo llamaba hermano del alma y del imperio, y encargó a los mensajeros que llevaban la carta que al entregarla deberían asegurarse una audiencia privada con Albino y asesinarlo. Albino, sin embargo, detectó la conspiración y por ella descubrió que, si vivía, tendría que ser el emperador. Cruzó hacia Galia. Los ejércitos se reunieron en Lyon. Albino fue derrotado, capturado y decapitado. Severus descubrió que el Senado había animado a Albino, por lo tanto, él envió a los romanos la cabeza de Albino con una carta declarando que ninguno de los adeptos de Albino o Níger deberían salvarse. Sin embargo, perdonó a 35 senadores acusados de haber favorecido a Albino, mientras que otros 41 senadores con sus esposas, sus hijos y sus amigos fueron ejecutados. El mismo castigo se infligió a los personajes más destacados de España, Galia y Siria, mientras que muchos otros fueron enviados al exilio o sufrieron la confiscación de todos sus bienes, simplemente porque habían obedecido al gobernador bajo cuya autoridad había sucedido caer en el conflicto triangular. Níger había sido un gobernador popular y muchas ciudades del este le aportaron considerables sumas de dinero cuando fue proclamado emperador. Todas estas ciudades se vieron privadas de sus honores y se vieron obligados a pagar a Severus 4 veces la cantidad que habían contribuido a Níger, para elevar a la dignidad de una persecución el trato de los cristianos por Septimio Severo, en vista de su trato con el Senado romano y ciudades y provincias enteras del imperio. Tiene demasiadas pruebas de un intento de distinguir un caso digno de cualquier peso. Severo fue sucedido en el año 211 después de Cristo por sus 2 hijos, Caracalla y Geta.
Poco después de un año, Caracalla asesinó a Geta en brazos de su madre, quien en la lucha por protegerlo fue herida en la mano y cubierta de sangre. Y enseguida, bajo la vaga denominación de los amigos de Geta, más de 20,000 personas de ambos sexos sufrieron la muerte. Esto, sin embargo, fue solo el comienzo porque Caracalla era el enemigo común de la humanidad. Dejó la ciudad de Roma en el año 213 y pasó el resto de su reinado de unos 4 años en las diversas provincias del imperio, particularmente las de Oriente, y cada provincia fue a su vez el escenario de su rapiña y crueldad. Los senadores se vieron obligados a acompañarlo a todas partes a donde él iba para proporcionarle entretenimiento diario en inmensos gastos que entregó a sus soldados. Ellos eran igualmente requeridos para construir en cada ciudad a donde vendría magníficos palacios y espléndidos teatros que no visitaría en absoluto o bien los visitaría y ordenaría de inmediato ser derribados. Los, las propiedades de los más ricos fueron confiscadas de inmediato, mientras que las de la gran masa del pueblo fueron confiscadas bajo la forma de impuestos fuertemente incrementados. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, simplemente porque se habían burlado un poco a sus expensas, tomó su puesto en la cima del templo de Serapis y ordenó una masacre general de los ciudadanos que dirigió y disfrutó desde su elevado puesto. Miles y miles de personas fueron así inhumanamente sacrificadas, y estas son solo partes de sus malos caminos. Sin embargo, Caracalla no se cuenta entre los perseguidores de los cristianos, ni tampoco abusó de los cristianos como tales. Sin embargo, será difícil encontrar un emperador desde Nerón hasta Diocleciano que causó tanto sufrimiento a los cristianos como Caracalla a casi todos menos a los cristianos. Sin embargo, no sería correcto suponer que los cristianos estuvieron exentos de sus estragos. Por supuesto, compartían la suerte común en sus desesperadas atenciones. El siguiente en la lista de los 10 perseguidores es Maximino. En el año 235 después de Cristo, Maximino se convirtió en emperador por el asesinato del emperador Alejandro Severo. De él y la persecución de los cristianos infligida por él, el historiador eclesiástico dice: el emperador Alejandro, siendo llevado después de un reinado de 13 años, fue sucedido por Maximino, quien, inflamado de odio contra la casa de Alejandro, compuesta por muchos creyentes, levantó una persecución y ordenó al principio que solo los jefes de las iglesias fueran asesinados como cómplices y agentes de la verdad evangélica. Alexander Severus no solo había sido amigo de los cristianos, pero había ido muy lejos como colocar una imagen de Cristo entre sus dioses domésticos. La iglesia en Roma se había apropiado de un terreno en esa ciudad que estaba reclamado por el sindicato de cocineros. Surgió una disputa al respecto y el caso fue llevado al emperador para que lo resolviera. Él se decidió a favor de la iglesia, diciendo que era mejor que Dios fuera adorado sobre esa base que ser entregado a los cocineros. A través de tan pronunciado favor del emperador, muchos cristianos se conectaron con la casa imperial y los obispos fueron recibidos en la corte. Cuando Maximino asesinó al emperador Alejandro, los cristianos y los obispos a los que se refiere Eusebio estuvieron involucrados en la masacre, y este es el alcance de la persecución de Maximino a los cristianos. Maximino era un bárbaro que había pasado de la condición de campesino tracio al más alto mando militar. Cuando estaba en circunstancias humildes, había sido despreciado por los nobles romanos y tratado con insolencia por sus esclavos. Otros se habían hecho amigos de él en su pobreza y lo habían animado en la adversidad. Cuando se convirtió en emperador, se vengó de todos por igual, porque todos fueron culpables del mismo crimen, el conocimiento de su oscuro origen.
En este crimen muchos fueron ejecutados, y por la ejecución de varios de sus benefactores, publicó Maximino en caracteres de sangre la historia indeleble de su bajeza e ingratitud. Maximino era poco menos que una bestia salvaje en forma de hombre. Conociendo muy bien su inferioridad vergonzosa, sospechaba supremamente de todos los demás. Siendo él mismo tan traicionero y cruel, estaba dispuesto a creer que toda persona distinguida era culpable de traición. Italia y todo el imperio estaban infestados de innumerables espías e informadores. Magnus, un senador principal, fue acusado de conspiración. Sin un testigo, sin juicio y sin oportunidad de defensa, Magnus, con 4.000 de sus supuestos cómplices, fueron ejecutados. Confiscación, exilio o simplemente la muerte fueron casos estimados poco comunes de su indulgencia. Ordenó coser a algunos de los desafortunados enfermos en las pieles de animales sacrificados, otros para ser expuestos a fieras, otros nuevamente para ser golpeados hasta matarlos con palos. Tal fue la conducta de Maximino hacia los nobles romanos. Luego de un solo golpe confiscó todo el tesoro y todos los ingresos de todas las ciudades del imperio y los convirtió para su propio uso. Los templos en todas partes fueron despojados de todas las ofrendas de oro y plata, y las estatuas de dioses, héroes y emperadores se fundieron y se acuñaron en dinero. En muchos lugares, estos robos y exacciones fueron resistidas. El pueblo defendía los derechos de sus ciudades y el carácter sagrado de sus templos. De tales casos de masacres acompañaron el robo de los templos y la confiscación de los tesoros de las ciudades. Del trato de Maximino a los cristianos como el de Domiciano y Séptimo Severus, es apropiado señalar que para separar esto de todas las otras evidencias de su crueldad, que eran tan amplias y continuas, magnificando esto mientras ignoraba todo lo demás para otorgar sobre sí la distinción de una persecución, tiene demasiada evidencia de un esfuerzo por hacer un caso, para ser digno de endoso en cualquier historia sobria o exacta. El siguiente en la lista de las 10 persecuciones es el emperador Decius.